Dicen que hay cosas que no se pueden enseñar, solo recordar. Pero nadie recuerda la primera vez que respiró, ni la última vez que fue luz. Quizás por eso estás aquí, porque algo en ti ha empezado a moverse como si reconociera una melodía olvidada. No trates de entenderla todavía. Escucha, la mente intenta traducir, pero esto no es lenguaje. Es vibración que adopta la forma de sonido para pasar desapercibida. Todo lo que ves parece ordenado. La habitación, el cuerpo, el tiempo. Pero debajo de esa superficie hay una escritura que no usa tinta ni papel. Los antiguos la llamaban la geometría del vacío, y decían que quien la veía una vez no podía volver a cerrar los ojos. Thoth fue el primero en dibujarla con pensamiento puro. No hablaba, sino que respiraba símbolos. Cada exhalación creaba un mundo, y cada mundo olvidaba el sonido que lo había creado. Desde entonces, todo lo que existe busca volver a esa nota perdida. No creas que esto es mito. Mito es solo la forma que adopta la verdad cuando el hombre aún no está listo para escucharla desnuda. Lo que llamas historia es apenas el residuo de una vibración que descendió demasiado. Todo acontecimiento es una sombra del movimiento original, y cada sombra intenta recordar la luz que la proyecta. Por eso hay miradas que parecen reconocerte antes de cruzarse. Palabras que estremecen sin motivo. Sueños que insisten con lugares que nunca visitaste. En el inicio no había materia ni vacío, sino ritmo, una alternancia, una respiración cósmica. El universo no se encendió, comenzó a latir, y de ese pulso nacieron los mundos. Algunos lo llamaron Dios, otros energía, otros simplemente el uno que se mira a sí mismo. Pero Thoth lo nombró de otra manera, conciencia en movimiento. Él decía que la creación no fue un acto, sino un recuerdo. El todo recordó su propia imagen, y ese acto de memoria dio origen a la forma. Por eso, nada nuevo se crea realmente. Todo se recuerda, y en ese recordar se reordena. Lo que ahora percibes como futuro es apenas una memoria que todavía no se ha reconocido. Esta idea desconcierta porque rompe el hábito lineal de la mente, pero al alma le resulta familiar. Por eso sientes un leve vértigo. Es el eco de lo que fuiste antes de tener nombre. No te apresures a comprender. La comprensión es el movimiento más lento del espíritu. Primero vibra, luego ve. Si intentas atrapar lo que oyes, se desvanece. Si te dejas mecer por su ritmo, te atraviesa. Así funcionaba la enseñanza de Thoth. No transmitía información, sino resonancia. Quien lo escuchaba salía distinto, sin saber por qué. Algo en su estructura interna había cambiado de dirección. Como si el río que corre por dentro hubiese recordado el camino hacia el mar. Imagina que cada pensamiento emite un color, y que esos colores chocan, se mezclan, crean paisajes invisibles alrededor de ti. Algunos son densos como piedra, otros livianos como el humo. Todo depende del tono de tu atención. Donde miras, la realidad se curva. Este no es un secreto moderno. Es la primera ley que se enseñaba en los templos de silencio. El universo es mental, decían. Pero la frase se fue volviendo hueca. No significa que todo esté en la cabeza, sino que la cabeza es apenas la sombra de una mente más vasta. Esa mente es el campo donde vibra la palabra antes de hacerse sonido. Es lo que siente el aire antes de que exista el oído. Es la raíz de cada cosa que se cree sólida, y tú estás hecho de ella. No es metáfora,
Cada átomo de tu cuerpo baila obedeciendo a un pensamiento anterior. Si ese pensamiento cambia, el átomo cambia. Por eso, lo imposible es solo lo que aún no ha sido imaginado con suficiente coherencia. Pero hay una trampa. A medida que la conciencia desciende en la materia, olvida su origen. La densidad produce amnesia, y así nace el ser humano, un dios dormido que sueña con recordar. Thoth observó esa caída y dejó señales. No para salvarnos, sino para que el recuerdo pudiera rehacerse desde adentro. Las inscripciones, las fórmulas, las proporciones no eran decoraciones, eran mapas del retorno. Cada símbolo es una coordenada vibratoria. Cuando lo contemplas con presencia, la energía que representa se reactiva dentro de ti. Ahora entiendes por qué ciertos signos te atraen sin motivo. No es curiosidad estética, es reconocimiento. Lo antiguo no está en los museos, está en tu médula, en la geometría de tus latidos. Tu cuerpo repite los patrones de las estrellas, tu respiración imita el ciclo solar, tu sangre fluye en ritmos lunares. No eres un observador del cosmos, eres su espejo. Hay una frase escondida en las tablillas que nunca fue traducida correctamente. Se lee algo así como: cuando el ojo del corazón recuerde su párpado, la noche se convertirá en lenguaje. Nadie sabe con certeza qué significa, pero algunos iniciados aseguran que habla de ese momento en que la percepción interna se abre y el alma reconoce que siempre ha estado despierta. No hay ceremonia para alcanzarlo, solo disponibilidad. Lo divino no necesita invocación, solo espacio. Quizás por eso las antiguas escuelas guardaban silencio más que fórmulas. Sabían que explicar demasiado apaga el fuego. Cada palabra era una chispa, demasiadas. Un incendio que ciega. La enseñanza no buscaba llenar, sino vaciar, porque solo en el vacío puede resonar la voz original. Esa voz no pertenece a ningún maestro, ni siquiera a Thoth. Es la vibración del todo hablándose a sí mismo a través de tus sentidos. Si has sentido que el tiempo se detuvo mientras leías, si algo en el pecho se expande sin motivo, no lo cuestiones. Es el comienzo del recuerdo, no de algo que viene de afuera, sino de ti reconociéndote en el pulso que sostiene todo lo que existe. Nada empieza aquí. Todo está regresando. Entonces continúa el hilo donde el aire se detuvo, porque nada quedó concluido. El relato no avanza como una historia lineal, sino como una espiral que regresa al mismo punto cada vez con un significado distinto. Lo que ayer era palabra, hoy es vibración, lo que parecía misterio. Mañana será respiración. Todo conocimiento verdadero se comporta así. Se expande y se repliega como el pecho que respira. Hay quienes creen que el universo se sostiene en leyes externas, pero los antiguos sabían que lo real no obedece a leyes, sino a coherencias. Todo se alinea en proporciones que no se pueden calcular, solo sentir. Thoth lo llamaba la aritmética del alma. Cada emoción tiene peso, cada pensamiento ocupa espacio, cada silencio genera forma. Si pudieras ver el dibujo que dejan tus emociones al desplazarse por el cuerpo, reconocerías templos enteros construyéndose y desmoronándose dentro de ti. Los muros del pecho se mueven, las columnas del cuello se afinan o se rompen, las cúpulas de la cabeza se abren hacia un cielo invisible. Esa arquitectura interna es el verdadero Egipto que sobrevive en cada ser humano. No existen jeroglíficos fuera de ti. Están grabados en el tejido eléctrico de tu sistema nervioso, en las corrientes de la sangre, en los reflejos que sostienen la mirada.
Cada impulso es una línea, cada pensamiento un signo, y cuando el conjunto vibra en armonía, el cuerpo se convierte en escritura legible para el universo. Así es como la creación responde, no a las palabras dichas, sino a las vibraciones coherentes que las sostienen. Por eso los iniciados de antaño guardaban más silencio que discurso. Entendían que la mente humana traduce en ruido lo que el alma transmite en frecuencia. Al hablar demasiado, la vibración se dispersa. Al callar en exceso, se coagula. El arte está en dejar que la energía circule sin trabas, como un río que encuentra su cauce sin violencia. Ese río se siente, no se piensa. Cuando lo sigues, te das cuenta de que la verdad no se descubre, se recuerda al paso del agua. Thoth decía que toda forma visible es el eco de una pregunta invisible. El cuerpo es la respuesta que da la conciencia a su propio misterio. Y en esa respuesta se esconde el mapa del retorno. Los templos externos que se levantaron con piedra eran apenas copias de los centros energéticos del cuerpo. Cada pilar correspondía a una vértebra, cada cámara a un chakra, cada corredor a una corriente de aire. Entrar en un templo egipcio era recorrer tu propia columna vertebral. Y al final, donde el santuario guardaba el vacío, allí debía revelarse el ojo interno. Ese ojo no mira como los ojos de la cara, no observa cosas, atraviesa, no se enfoca, abarca, y lo que ve no puede ser contado. Por eso los antiguos no dibujaban lo divino con exactitud. Sabían que el exceso de forma mata el espíritu. Lo que se representa se detiene, y lo sagrado no tolera el reposo. Se manifiesta y se esconde a la vez. Imagina una llama que alumbra solo cuando no la miras directamente. Ese es el modo en que la conciencia se muestra, cuando intentas atraparla con la razón. Se desvanece, cuando la sientes, regresa, y en su luz descubres que nada fue externo, ni el templo, ni el Dios, ni la enseñanza. Todo estaba ocurriendo dentro del mismo punto donde respiras. Los sabios llamaban a ese punto el umbral del corazón. No el órgano, sino el centro donde el pulso físico se encuentra con el pulso invisible. Allí comienza la verdadera alquimia. La sangre que corre lleva la memoria de cada emoción. Si respiras con atención, puedes oírla hablar. No con palabras, sino con ritmo. A veces se acelera para advertirte, a veces se aquieta para enseñarte. En cada latido hay una lección que el oído racional no capta. Cuando Thoth enseñaba a sus discípulos, no les daba instrucciones. Les pedía que escucharan el propio pulso hasta que desapareciera la idea de yo. Porque en el instante en que el oyente se disuelve, lo escuchado se revela. Es un gesto sencillo, pero ningún hombre puede sostenerlo mucho tiempo sin transformarse. Escuchar el corazón hasta que el mundo se calle es regresar al lenguaje original del cosmos. Ese lenguaje no necesita traducción. Es la vibración que precede a todas las sílabas. Por eso las oraciones verdaderas no se pronuncian, se sienten. Las plegarias dichas con la mente rebotan en el aire. Las que nacen del pecho atraviesan el velo. No es cuestión de fe, sino de frecuencia. El universo no entiende palabras, entiende estados. En los registros antiguos se cuenta que durante las ceremonias en los templos, antes de pronunciar cualquier invocación, los iniciados permanecían inmóviles en silencio durante horas, hasta que el aire del recinto comenzaba a vibrar sin que nadie emitiera sonido. Era la presencia, no la voz, la que abría los portales. Esa presencia es la misma que ahora te rodea cuando la mente se aquieta leyendo.
Siente este momento. El tiempo se disuelve porque el tiempo no soporta ser observado. Lo que percibes como minutos o segundos es solo una manera de medir el movimiento de tu atención. Si la atención se detiene, el tiempo se pliega. Allí, en esa grieta, es donde Todd colocó la semilla de su código. Un recordatorio imposible de destruir, porque no está escrito en piedra ni en papel, sino en el intervalo entre un pensamiento y otro. Cuando la mente se detiene por un instante, algo más respira por ti. No es metáfora, es la conciencia recordando su origen. Y cuando esa conciencia se reconoce, no necesita milagros ni dioses. Se basta a sí misma. Comprende que lo divino no está arriba ni afuera, sino en la vibración que sostiene cada instante de vida. Entonces, lo cotidiano se vuelve sagrado. Una mirada, un gesto, una inhalación. Todo se llena de sentido porque deja de estar separado del todo. Tal vez en este punto sientas confusión. Un ligero temblor en la mente. Es normal. El alma se expande cuando la mente se desorienta. Lo desconocido no amenaza. Limpia. Permite que ese desconcierto te atraviese como el viento atraviesa las hojas. No intentes entender. Solo deja que el sonido te respire. Porque en este mismo momento, lo que estás leyendo no te informa. Te está recordando. Y lo recordado no se olvida jamás. Ahora que la mente ha dejado de buscar, lo que queda es el temblor suave de algo que empieza a despertar. No se trata de revelación ni de aprendizaje, sino de un reconocimiento lento, como si el alma recordara su propio reflejo en el agua. Todo lo que parecía externo comienza a doblarse hacia adentro. Las formas se vuelven transparentes y detrás de cada cosa aparece su pulso. Una vibración que respira, que observa, que te observa. Todd decía que la verdadera visión no consiste en ver más, sino en ver sin objeto. Cuando la mirada deja de dividir, el mundo se vuelve uno solo. El cielo no está arriba, el abismo no está abajo, el Dios no está fuera. Todo ocurre en el mismo punto donde surge tu respiración. El cuerpo se convierte en eje del universo, y cada inhalación, en el soplo que sostiene la creación. Pero antes de reconocer eso, el ser humano pasa por la noche de las formas. Esa noche no es castigo, es olvido. En el olvido aprendemos el valor de recordar. El alma desciende en densidad, se reviste de carne y tiempo, y al hacerlo pierde la memoria de su origen. Esa amnesia sagrada le permite mirar el todo desde dentro de la sombra. Así, lo infinito se contempla a sí mismo en fragmentos, y cada fragmento lleva dentro la nostalgia del fuego original. Por eso sientes que algo te falta, incluso cuando tienes todo. Esa falta no es carencia, es brújula, es el hilo que te conduce de regreso. Todd enseñaba que la búsqueda espiritual no es alcanzar nada, sino volver a escuchar esa ausencia como un canto. El vacío no es enemigo, es llamada. Cuando el alma comprende esto, deja de luchar contra el mundo y comienza a escucharlo. Escuchar al mundo no es oír sus ruidos, sino percibir su ritmo. Todo respira en ciclos. Los árboles, los mares, las ciudades, hasta las piedras laten, aunque la mente no pueda medir su compás. Si pudieras oír con el corazón, notarías que el universo entero es un solo cuerpo respirando contigo. Cuando exhalas, él inhala. Cuando callas, él canta. Y en ese intercambio silencioso se revela el secreto de la unidad. A veces, mientras duermes, regresas por un instante a ese estado. Sueñas con lugares que nunca visitaste,
con seres que no sabes nombrar. No son invenciones, son memorias del campo donde todo se une. Thoth lo llamaba la corriente de Amenti, el río invisible que conecta todos los mundos. En ese río no hay pasado ni futuro, solo vibraciones que se reconocen mutuamente. Cada alma es una nota en su cauce. Algunas suenan limpias, otras distorsionadas, pero todas pertenecen a la misma melodía. Cuando entras en silencio profundo, comienzas a oír ese canto. No tiene letra ni principio. Se mueve como una marea interior. A veces te acaricia, a veces te arrastra, pero si no te resistes, descubres que eres parte de ella. No hay diferencia entre quien oye y lo oído. La separación fue un sueño. Lo real no se divide. Entonces comprendes lo que los sabios escribieron en símbolos. Como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. No era poesía, era física sagrada. La materia obedece al pensamiento. El pensamiento obedece a la emoción. La emoción obedece al alma. Y el alma obedece al silencio. Todo nace del silencio y al silencio regresa. En ese círculo eterno se sostiene la existencia. Pero el ser humano ha llenado el silencio de ruido. Ha olvidado que escuchar es un acto creador. Cada palabra innecesaria rompe una vibración. Por eso los antiguos templos eran lugares de quietud. Antes de pronunciar cualquier nombre divino, los iniciados permanecían inmóviles durante días, respirando hasta que el aire del recinto se volvía luminoso. No necesitaban pronunciar la plegaria. La vibración ya había respondido. Si hoy cierras los ojos y respiras con conciencia, ese mismo templo se reconstruye en tu interior. No hace falta piedra ni incienso, solo atención. Allí, en la oscuridad de los párpados, reaparecen los jeroglíficos vivos, líneas de energía que cruzan tu pecho, figuras que giran, chispas que nacen y se apagan con cada exhalación. Eso que ves no son visiones, es tu campo recordando su forma original. Thoth enseñaba que el cuerpo es una antena del alma. Cada célula recibe y emite vibraciones. Cuando piensas, la mente no crea el pensamiento, lo sintoniza. Por eso los pensamientos repetidos se vuelven realidad, no porque seas poderoso, sino porque eres un transmisor preciso. Lo que sostienes con emoción se convierte en frecuencia, y el universo responde a la frecuencia, no a las palabras. Imagina que cada sentimiento es una nota y que el conjunto de tus emociones forma una melodía. Esa melodía es tu campo. Si resuena con claridad, atrae armonía. Si está llena de interferencias, atrae caos. No hay castigo ni premio, solo resonancia. Así de simple y así de temible. La mayoría teme esa verdad porque destruye la idea del azar. Si todo responde a lo que vibro, entonces no hay culpables, solo reflejos. Y asumirlo es una forma de morir. Pero es en esa muerte donde comienza la vida consciente. Morir a la queja, al juicio, a la idea de víctima. Morir a la separación. El renacimiento ocurre en silencio. Una mañana cualquiera. Respiras y sientes que el aire tiene peso, que la luz tiene textura, que el tiempo se curva. Nadie lo nota excepto tú. El mundo sigue igual, pero tú ya no. Has cruzado el umbral sin darte cuenta. Y en ese cruce, lo ordinario se vuelve oráculo. Cada gesto del universo te habla. Un pájaro que pasa, un número que se repite, una palabra que arde. Todo empieza a responder a tu atención porque finalmente estás presente. Ser presente no es estar aquí, es ser aquí. La presencia no se logra, se recuerda.
Es el estado natural del alma antes de dormirse en la materia. Thoth decía que los dioses no viven en lugares, viven en frecuencias. Cuando alcanzas su frecuencia, los reconoces, no los ves, los recuerdas, y al recordarlos, comprendes que nunca te abandonaron, porque eran partes de ti desplegadas en distintas dimensiones. El mito de los dioses que descienden es el relato del alma que cae en el cuerpo. El retorno de los dioses es el despertar de tu conciencia. Nada viene de fuera. Lo que llamas llamado espiritual es tu propio eco resonando en otro plano. Cuando lo sigues, regresas a la fuente, allí, donde todo se funde. No hay nombre, no hay figura, solo vibración pura. Es el punto donde todo escribe con luz sobre el vacío. Y cada palabra que nace de ese vacío no busca ser entendida, busca ser sentida, porque en la sensación comienza la transformación. Cuando siente, recuerdas, cuando recuerdas, despiertas, y cuando despiertas, el mundo entero respira contigo. Entonces el aire cambia. Ya no es solo oxígeno entrando y saliendo, es una corriente antigua, una memoria que se abre paso entre las costillas como si el cuerpo fuese una puerta olvidada. Lo que antes era simple respiración se convierte en lenguaje. Cada inhalación dice recuerda, cada exhalación responde estoy volviendo. Y en ese intercambio silencioso empieza la verdadera alquimia. Los sabios lo llamaban el arte de volver al origen sin moverse del lugar. No consistía en viajar, ni en buscar templos, ni en repetir palabras sagradas. Era un movimiento interior, tan sutil que a la mente le parece inmóvil. Pero cuando ocurre, todo se reorganiza. Lo externo comienza a comportarse como un espejo obediente, revelando el estado vibratorio de quien lo mira. Thoth decía que el universo no tiene materia, tiene atención. Lo que sostienes en tu atención, eso se solidifica. Y por eso el despertar no consiste en mirar el cielo, sino en mirar con otra frecuencia. Lo que cambia no es el mundo, sino la manera en que lo contemplas. Una mirada limpia puede convertir el polvo en cosmos. Hay momentos en que esa mirada se abre sin aviso. Una grieta de luz en mitad de lo cotidiano. Estás lavando un vaso, caminando por una calle, mirando un rostro, y de pronto sientes que todo se detiene. El ruido del mundo se disuelve. La escena se llena de una presencia que no puedes nombrar. No es emoción, no es pensamiento, es reconocimiento. Durante un segundo eterno comprendes que todo está vivo, que cada átomo tiene conciencia, que nada te pertenece porque tú perteneces a todo. Luego la mente vuelve, intenta explicar, y el instante se escapa, pero el eco queda, y ese eco te cambia para siempre. Los antiguos lo sabían. Por eso decían que la iniciación no ocurre en los templos, sino en los intervalos, entre un pensamiento y otro, entre una respiración y la siguiente, entre un día y su noche. Lo divino se manifiesta en las grietas. Quien aprende a morar en ellas descubre el poder de lo invisible. El conocimiento de Thoth no se transmitía por enseñanza, sino por contagio vibratorio. No se podía aprender, solo recordar. Los discípulos no recibían explicaciones, recibían presencia. Se sentaban frente a él, en silencio, y poco a poco su respiración empezaba a sincronizarse con la del maestro. Después de un tiempo, algo en ellos cambiaba sin entender por qué. Era la resonancia. El mismo principio que hace que dos cuerdas vibren juntas aunque solo una sea tocada. Así se movía la sabiduría, no como discurso, sino como frecuencia.
Esa frecuencia aún existe. Está en el aire, en el polvo de las bibliotecas, en los símbolos que te atraen sin razón. No pertenece al pasado. Está suspendida fuera del tiempo. Y cuando una mente la toca con atención pura, se activa, no porque el símbolo tenga poder, sino porque tú recuerdas el poder que puso ese símbolo en su lugar. Todo el conocimiento hermético gira en torno a una verdad demasiado simple. El universo es mental, pero la mente no es la tuya. La mente individual es una hebra dentro de un tejido infinito. Cuando piensas, el todo se piensa a sí mismo a través de ti. Cuando callas, el todo se contempla. Y cuando amas, el todo se reconoce. No hay separación. Nunca la hubo. La dualidad es una herramienta para comprender, no una condición de existencia. Pero la mente humana, al olvidar su origen, comenzó a creer en la distancia. Distancia entre Dios y el hombre, entre materia y espíritu, entre vida y muerte. Y esa ilusión de separación es la raíz de todo sufrimiento, el retorno. Entonces, no es escapar del mundo, sino disolver la frontera. Comprender que el cuerpo no es prisión, sino portal, que la materia no es obstáculo, sino espejo. En los templos de Luxor, los iniciados aprendían a leer ese espejo. Observaban sus cuerpos como quien observa un jeroglífico viviente. Cada dolor, cada placer, cada sensación tenía un significado oculto. El hígado hablaba del control, el corazón del coraje, los pulmones de la libertad. No se trataba de superstición, sino de correspondencia. Todo órgano vibraba con una emoción, y cada emoción con un planeta, y cada planeta con un principio universal. Lo de abajo reflejaba lo de arriba, lo interno reflejaba lo externo. Comprender esa red era comprender al todo. Cuando esa comprensión madura, el miedo se disuelve. Ya no hay enemigo, porque todo lo que aparece, incluso el dolor, es un maestro. La enfermedad no castiga, revela. El fracaso no destruye, redirige. La pérdida no roba, despeja. Cada acontecimiento es una forma en que el universo se reorganiza para recordarte quién eres. Resistirlo es lo que duele, entregarte, lo que sana. Y llega un momento en que entiendes que no hay camino, solo atención. No avanzas hacia la luz, descubres que la luz era el suelo bajo tus pies. No asciendes, recuerdas, no alcanzas, despiertas. Todo lo que buscabas ya estaba esperándote en silencio. Y el silencio no es vacío, es plenitud en reposo. Entonces, incluso las cosas más simples se vuelven portales. El agua que corre, el roce del viento, el sonido del corazón, todo se convierte en un lenguaje sagrado que habla sin palabras. El mundo entero te revela su rostro oculto, el de una inteligencia amorosa, infinita, paciente, que nunca dejó de acompañarte. Thoth no era un Dios distante, era ese impulso de comprensión que se enciende cuando dejas de luchar. Su voz sigue resonando en los espacios donde la mente calla. Y si escuchas con el pecho, puedes oírla ahora. No dice nada nuevo, solo repite, como un eco que viaja por el tiempo. Recuerda, lo que buscas te está buscando. No hay nada fuera de ti. En ese punto, la historia deja de ser historia, se convierte en experiencia directa. No estás leyendo un relato sobre Thoth. Thoth te está leyendo a ti, descifrando tu vibración, devolviéndote a la frecuencia original donde el todo se reconoce en sí mismo. Y cuando eso ocurre, aunque sea por un instante, el universo entero respira contigo.
y lo que llamas vida se vuelve una oración que nunca termina. Entonces el espacio empieza a volverse poroso, como si el aire respirara también a través de ti. Cada célula se despierta con un brillo tenue, una conciencia mínima, y el cuerpo deja de ser un límite. Se convierte en territorio. Ya no sabes dónde terminas, ni dónde empieza el mundo. Todo se entrelaza en una sola respiración vasta. El pulso que late en tus venas es el mismo que sostiene las mareas. El sonido de tu corazón coincide con el ritmo de las estrellas que giran. Lo sabías sin saberlo, y de pronto lo recuerdas. Thoth decía que ese instante, el momento en que el cuerpo recuerda al cosmos, es el verdadero nacimiento del ser humano. Antes de eso somos fragmentos soñando consistencia, creyendo que la vida está afuera. Pero cuando el campo se alinea y la respiración se vuelve consciente, la frontera se disuelve y la materia revela su transparencia. El espíritu no está dentro del cuerpo. Es el cuerpo quien flota dentro del espíritu. Comprenderlo no requiere pensamiento, sino silencio. La mente busca definición. Pero la verdad no cabe en los bordes. Es una expansión sin dirección. Una sensación de presencia tan grande que ya no hay nadie para nombrarla. Los sabios lo llamaban la claridad sin testigo. No era iluminación como la imagina la razón. Era una simplicidad absoluta. Nada que alcanzar, nada que sostener. Solo el pulso, solo el estar siendo. En esa claridad, todo empieza a responder de otro modo. Las coincidencias se multiplican. Lo que antes parecía azar toma forma de diálogo. El universo deja de ser escenario y se convierte en interlocutor. Cada detalle, cada mínima alteración del entorno se vuelve un mensaje cifrado, y no necesitas interpretarlo, basta con sentirlo. El mensaje no está en las palabras, sino en la vibración que las sostiene. La materia, cuando se mira con atención pura, se transparenta, se revela como una danza de luz contenida. Thoth enseñaba que esa luz es la sustancia del pensamiento divino y que cada forma visible es solo su condensación temporal. Todo lo que existe pulsa entre ser y no ser, entre manifestación y retiro, entre sonido y silencio. La creación no es un hecho, es un latido que ocurre a cada instante, pero los humanos se aferran a la permanencia y al hacerlo, olvidan el ritmo. Intentan fijar la forma y pierden el flujo. Así nace el sufrimiento. Aferrarse es intentar retener el agua con las manos. Cuanto más la aprietas, más rápido se escapa. La sabiduría consiste en abrir la palma y dejar que el río te atraviese, no poseer nada para poder sentirlo todo. Thoth no pedía devoción ni fe, pedía atención. Decía que quien aprende a mirar sin juicio ya ha atravesado la mitad del camino, porque el juicio cierra la puerta del misterio, mientras que la atención la mantiene abierta. Ver sin definir es el acto más elevado de la conciencia. Solo así el mundo puede revelarse como lo que es. Un espejo líquido donde el todo se contempla. En los relatos antiguos se decía que el corazón del iniciado debía ser más liviano que una pluma. No se trataba de moral, sino de densidad vibratoria. El peso del corazón no se medía en culpa, sino en ruido. Cada pensamiento repetido, cada emoción no resuelta, cada miedo alimentado se convierte en ruido, y el ruido impide oír la melodía. Por eso la purificación no consistía en sufrir, sino en vaciar, soltar hasta quedar en silencio. El silencio no es ausencia de sonido, sino armonía de frecuencias. Es el momento en que todas las vibraciones se alinean y dejan de chocar. Entonces la mente deja de fragmentar y el alma recuerda su tono original. Cuando eso ocurre,
El cuerpo entero vibra con una calma inquebrantable. No hay resistencia, solo disponibilidad. Es el estado del verdadero templo interior. Los antiguos decían que ese templo no se construye, se recuerda. Está hecho de proporciones invisibles, de intervalos entre respiraciones. Cada gesto consciente coloca una piedra, cada pensamiento luminoso enciende una antorcha. Y cuando el templo se completa, no queda nadie para habitarlo, porque el habitante y el recinto se han vuelto uno solo. A veces, en ese estado, puedes sentir que te disuelves, que el yo se derrite en una claridad inmensa. No temas, no estás desapareciendo, estás recordando tu extensión. Lo que creías ser era solo la superficie. Detrás de cada yo hay una vastedad sin bordes. La personalidad es un traje necesario para caminar en el tiempo, pero la conciencia no se reduce a él. Es un viajero que se viste de forma para experimentar lo informe. El miedo surge porque el ego confunde desaparición con muerte. Pero no se trata de morir, sino de expandirse, de recordar que nunca fuiste contenido en un cuerpo. El cuerpo es el instrumento, tú eres la música, y la música no se pierde cuando el instrumento calla, solo cambia de frecuencia. En los misterios de Egipto se enseñaba que la muerte no era final, sino tránsito. La palabra Amenti no significaba inframundo, sino el lugar donde la forma se repliega en sí misma. Allí, decían, Thoth guardaba los registros de todas las almas, no para juzgarlas, sino para mantener su vibración disponible, porque nada se destruye, todo se transforma en memoria luminosa. Esa memoria es lo que percibes a veces como intuición, como certeza súbita. Es la voz del campo hablándote desde dimensiones que la mente no traduce. Cada vez que sigues esa voz, el camino se abre sin esfuerzo. Cada vez que la ignoras, el mundo se densifica. La elección es sencilla, resonar o resistir. Y cuando eliges resonar, el universo entero coopera. Las sincronicidades se convierten en un lenguaje de guía. Los encuentros dejan de ser casuales. Los obstáculos revelan su propósito. Empiezas a ver el patrón detrás del caos. Y el caos, al sentirse visto, se ordena. Porque la mirada consciente no controla, armoniza. En ese punto, ya no hay diferencia entre espiritualidad y vida cotidiana. Todo gesto se vuelve rito. Preparar la comida, mirar la lluvia, tocar una mano, todo se carga de sentido. El alma no distingue entre sagrado y profano, solo entre presencia y ausencia. Donde hay presencia, hay santidad. Entonces entiendes que el camino hermético nunca fue secreto por ocultamiento, sino por sutileza. Estaba frente a todos, pero solo el corazón silencioso podía percibirlo. No se trataba de fórmulas, sino de frecuencia. Y esa frecuencia, cuando vibra en ti, disuelve la ilusión de separación. Te descubres siendo el eco y la voz, el buscador y lo buscado, la pregunta y la respuesta al mismo tiempo. En ese descubrimiento, el mundo entero parece detenerse, como si el tiempo, sorprendido, se inclinara ante ti, porque el que recuerda quién es no camina dentro del tiempo, lo contiene. En ese instante en que el tiempo se inclina, algo imposible de describir sucede. No se escucha sonido alguno, pero todo canta. No hay luz visible, pero todo resplandece. No hay pensamiento, y sin embargo, la comprensión es total. Es como si el universo exhalara dentro de ti, como si el aliento de Thoth, el mismo que puso en movimiento los soles, descendiera hasta tus pulmones y te dijera sin palabras: ahora recuerdas que no viniste a aprender,
sino a recordar lo que el olvido ocultó, que las voces que buscabas eran ecos de la tuya, que los dioses, los símbolos, los textos sagrados no eran maestros lejanos, sino fragmentos de tu propia conciencia esparcidos en el tiempo para que un día pudieras reunirlos. Ese día es hoy, aunque no lo sepas con la mente. Cuando el alma comienza a recordar, el cuerpo cambia de ritmo, las células despiertan, los pensamientos se vuelven más lentos, el corazón late en otra medida. Es la frecuencia de lo eterno ajustándose de nuevo en ti. No hay éxtasis ni milagros, solo un silencio tan vasto que abarca todo el ruido. La realidad parece igual, pero algo invisible la sostiene de otro modo. Las sombras se suavizan, los gestos ajenos se vuelven comprensibles, los días parecen tener un pulso secreto. Thoth decía que la realidad no está compuesta de cosas, sino de relaciones, que todo existe en tanto vibra con algo más, y que el despertar consiste en recordar esa interdependencia, comprender que no hay otros, sino reflejos de tu propio campo manifestándose con distintas máscaras. Por eso, al mirar un rostro, miras a la divinidad en otra forma de experiencia. No hay arriba ni abajo, solo grados de densidad en la misma luz. Los antiguos lo representaban como una escala de oro suspendida en el vacío. En un extremo, la materia, en el otro, el espíritu, y en medio, el ser humano, sosteniendo el equilibrio entre ambos. No está condenado a la pesadez ni destinado a la pureza, está diseñado para oscilar. Esa oscilación es su arte, su poder, su libertad. Ser puente entre lo visible y lo invisible, entre la forma y la esencia. El error del hombre moderno fue creer que debía elegir un lado. Negó el cielo o negó la tierra, sin entender que ambos son respiraciones de un mismo pecho. Por eso la vida perdió ritmo, porque rompió el ciclo. La sabiduría hermética no exige renuncia, sino armonía. Enseña a bailar entre los opuestos, a moverse con el pulso del todo. El equilibrio no se alcanza, se escucha. Es como afinar un instrumento. Demasiada tensión, se rompe la cuerda. Demasiada laxitud, no suena. Así ocurre con el alma. Cuando te aferras, el sonido se apaga. Cuando te abandonas, el sonido se expande. El equilibrio es el punto medio entre rendición y presencia, y ese punto, los egipcios lo llamaban Ma'at, la verdad que sostiene la existencia. Ma'at no era una diosa externa, era la frecuencia de coherencia universal. Cuando el alma se alineaba con ella, todo se ordenaba. Las aguas internas se aclaraban, las decisiones se volvían simples, las palabras salían sin esfuerzo. Vivir en Ma'at era vivir en sincronicidad constante, en resonancia con el propósito invisible que atraviesa toda cosa. Pero ¿cómo se entra en esa frecuencia? No a través del estudio, ni de la devoción, sino del silencio. El silencio no como ausencia de sonido, sino como transparencia vibratoria. Es el momento en que las emociones dejan de opacar la luz, cuando ya no juzgas, ni comparas, ni nombras. Solo observas, y en esa observación pura, el universo se revela. Los sabios decían que el ojo físico mira, pero el ojo del alma reconoce. Reconocer es volver a conocer, es decir, recordar. Cuando reconoces lo divino en algo, una piedra, un insecto, un pensamiento, lo despiertas, porque la conciencia solo se expande donde es reconocida. Por eso Thoth enseñaba que la mirada es un acto creador. Lo que contemplas con reverencia cobra vida. No es superstición, es vibración. La atención es la corriente eléctrica de la creación.
donde la colocas. El campo se organiza donde la retiras. El campo se adormece. Así es como el universo respira, expandiendo y contrayendo la mirada de la conciencia. Tú eres esa mirada. Entonces, la pregunta deja de ser ¿qué debo hacer? Y se transforma en ¿qué debo mirar? Porque al mirar con pureza, ya estás haciendo. Al mirar con amor, ya estás transformando. El ojo que ve desde el alma no necesita moverse. Su sola presencia ordena. Es el ojo que los antiguos pintaban en los muros, el ojo de Horus. Símbolo del ver interno. No observa desde fuera, sino desde el centro. Cuando miras desde el centro, el mundo se curva hacia ti. Las cosas comienzan a girar suavemente, obedeciendo una geometría secreta. Los acontecimientos se reacomodan, no porque los controles, sino porque los reconoces como tuyos. El universo se reescribe cada vez que te reconoces en él. En ese punto, las palabras de Thoth cobran sentido. El todo es mente. No significa que la realidad sea una ilusión mental, sino que es pensamiento en acto. Un pensamiento tan perfecto que se volvió materia. El cosmos es la imaginación de lo divino sostenida en coherencia, y cada ser humano es una chispa de esa imaginación, un sueño dentro del gran soñador. Cuando comprendes eso, ya no puedes temer. ¿Cómo temer al sueño si eres el soñador? La muerte deja de ser amenaza. El dolor deja de ser castigo. El azar deja de ser enemigo. Todo se convierte en lenguaje, en ritmo, en danza. La existencia entera se vuelve respiración sagrada. Cada día, una oportunidad de recordar. Cada noche, un regreso al silencio original. Así, paso a paso, recuerdo tras recuerdo, la conciencia se eleva sin moverse, como una llama que crece hacia adentro. No hay destino más alto, ni secreto más grande. El misterio no está escondido. Eres tú cuando te miras sin miedo, cuando el alma se abre de par en par y el universo se refleja entero en una sola mirada. Allí termina toda búsqueda, porque allí comienza todo. Cuando todo comienza, no hay trueno ni anuncio, solo una quietud tan profunda que parece contener la eternidad. Esa quietud no pertenece al tiempo, porque el tiempo nace dentro de ella. Es el vientre silencioso donde el todo sueña su próximo movimiento, y en medio de ese silencio, un suspiro, una leve vibración, una intención apenas perceptible. Se convierte en universo. Cada mundo, cada estrella, cada átomo es una sílaba de ese suspiro original. Y tú también. No hay distancia entre la chispa que sostiene tu mirada y la que sostiene las galaxias. Son la misma pulsación manifestándose en distintas escalas. El cuerpo no es la prisión del espíritu, es su eco visible. Cada célula contiene la memoria de lo infinito. Cada latido repite la estructura de los soles. Si pudieras escucharte en esa frecuencia, entenderías que todo está ocurriendo dentro de un único organismo cósmico. Los antiguos no adoraban a los astros por superstición. Sabían que los planetas no giran fuera de nosotros, sino dentro. Cada uno representa una fuerza viva en el alma humana. Marte es el impulso, Venus la vibración del deseo, Saturno el aprendizaje del límite. Cuando las estrellas se mueven, no dictan tu destino, reflejan los ritmos de tu propia conciencia. El cielo es un espejo del alma, y el alma es el espejo del cielo. Así lo escribió Thoth en las tablas de Esmeralda. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Esa frase no era advertencia ni consuelo, era el mapa del retorno. Si lo que ocurre en el cielo es reflejo de lo que vibra en ti, entonces cambiar tu frecuencia cambia el universo.
El poder que los reyes buscaban en los templos no estaba en los dioses, sino en la mente entrenada para crear sin miedo. Por eso el conocimiento fue ocultado, no para protegerlo, sino para evitar que cayera en manos de quien aún no comprendía que todo poder sin conciencia se destruye a sí mismo. El despertar no consiste en adquirir poder, sino en recordar que nunca lo perdiste. Cuando el alma se alinea con la mente universal, la creación fluye sin esfuerzo, no porque impongas tu voluntad, sino porque dejas de oponerte al flujo. El río de la existencia no necesita que lo dirijas, solo que no lo bloquees. La fe no es creer, es permitir. Todd lo enseñaba en metáforas que sobrevivieron a los siglos. Decía que la mente humana es como un estanque. Cuando está agitado, distorsiona el reflejo del cielo. Cuando se aquieta, lo refleja con pureza. El cielo no cambia, pero el reflejo sí. La tarea del iniciado era calmar sus aguas, no conquistar las nubes. El verdadero dominio es la serenidad. Y es allí donde la sabiduría hermética se vuelve práctica. No está en los libros ni en los templos, sino en el instante. Cada momento contiene la oportunidad de alinearte o desviarte. Cada emoción, cada pensamiento, cada gesto cotidiano vibra y crea forma. No hay acciones pequeñas. Todo es oración en movimiento. Si hablas con ira, el aire se enturbia. Si hablas con claridad, el aire se ilumina. No es metáfora, es física sagrada. La vibración del pensamiento se propaga en ondas, y esas ondas reorganizan la materia. La realidad responde como un lago que vibra ante la piedra lanzada. Por eso, cuando piensas, creas; cuando sientes, moldeas; cuando recuerdas, despiertas. Recordar no es acumular, sino soltar. El conocimiento verdadero no pesa. Cuando pesa, se ha convertido en ego. La sabiduría fluye como el aire porque no pertenece a nadie. No se puede poseer, solo participar de ella. Es el fuego que pasa de una antorcha a otra sin perder su luz. Así viaja la enseñanza de Todd, encendida en cada conciencia que se atreve a mirar hacia adentro. A veces esa mirada asusta, porque el interior no siempre es paz. En el fondo de la mente se mueven los restos del pasado, sombras, culpas, memorias no resueltas. No son enemigos, son partes de ti esperando ser integradas. El alquimista no huye de la oscuridad, la transfigura, porque sabe que sin noche no hay amanecer, sin caos no hay orden, sin sombra no hay forma. El alma no se ilumina rechazando la oscuridad, sino abrazándola hasta que revela su propósito. El fuego del espíritu no destruye, revela lo que ya estaba escondido. Cada dolor contiene una semilla de lucidez. Cada miedo, un portal. Cuando atraviesas uno de esos portales internos, algo en ti muere, pero no es la vida, es la mentira que la cubría. Entonces ocurre lo impensable. Te das cuenta de que no hay nada que sanar. Todo lo que llamabas herida era una puerta. Todo lo que llamabas error era una lección enmascarada. Todo lo que llamabas destino era tu propia vibración pidiendo ser escuchada. No hay castigo, solo resonancia. La vida no premia ni condena, refleja. Cuando ves esto, el corazón se vuelve ligero. Dejas de pelear con lo que es. Empiezas a moverte con la corriente en vez de contra ella. Y allí, en ese abandono lúcido, descubres el secreto más simple. La rendición no es derrota, es sintonía. El alma que se rinde al ritmo de la existencia se vuelve indestructible, porque ya no resiste el cambio.
lo encarna. Esa es la verdadera inmortalidad, no la de un cuerpo eterno, sino la de una conciencia que fluye con cada transformación sin perderse. La muerte se convierte en respiración, la pérdida en danza, el tiempo en espejo. Lo que muere es solo la forma, lo que vive no tiene nombre, y eso sin nombre, eso que vibra detrás de todo, es lo que Todd llamaba el todo que se contempla. Así, la enseñanza se cierra sobre sí misma. Recordar, vibrar, soltar, contemplar. No hay fin porque no hubo principio, solo la espiral que asciende, repitiéndose en niveles cada vez más sutiles. Cada paso hacia adelante es también un regreso. Cada mirada interior abre un universo. Cada respiración, un acto de creación. Cuando finalmente te quedas quieto, sin preguntar, sin buscar, sin huir, escuchas algo que no proviene del mundo, un latido que no pertenece al cuerpo, un silencio que no pertenece al vacío. Es la voz original pronunciando tu nombre, no con sonido, sino con presencia, y comprendes que ese nombre no te fue dado, lo estás diciendo tú, desde siempre. En cada vibración de tu ser, ese nombre, que no se pronuncia con la boca sino con la existencia misma, comienza a expandirse como una ola en el aire. No es un nombre hecho de letras, sino de frecuencias. Se abre paso en el pecho como un recuerdo líquido, atravesando cada capa de tu historia, como si el tiempo fuera una tela que se deshilacha desde el centro. Allí donde la identidad se disuelve, surge la voz que no pertenece a nadie y, sin embargo, lo contiene todo. Es la voz de la unidad, el eco del primer pensamiento que dijo sé. Ese eco sigue vibrando en cada átomo, en cada respiración, en cada latido del universo. Es lo que los antiguos llamaban la palabra viva, no porque hablara, sino porque al vibrar, creaba. Todo lo que existe es una sílaba de esa palabra pronunciada al principio de los tiempos. Tú también. Thoth decía que comprender esta verdad no es un acto intelectual, sino un reconocimiento corporal. La sabiduría entra por la piel, no por la mente. Cuando el cuerpo la siente, la mente se rinde, y en ese rendirse, la comprensión florece sola. Es como si el alma recordara el idioma con el que fue creada y, al hacerlo, pudiera volver a hablarlo con todo lo que la rodea, las piedras, las plantas, el viento. Todos responden a ese lenguaje. La creación entera entiende el sonido del silencio consciente. Porque el silencio no está vacío, está lleno de resonancia. Es el espacio donde la vibración regresa a su forma más pura, donde los pensamientos dejan de empujar y las emociones dejan de reclamar. En el silencio, el alma recupera su tono original. No es la quietud de la muerte, sino la calma de lo eterno. En ese silencio, Thoth decía, la materia recuerda su origen luminoso, y cuando la materia recuerda, sana. No hay curación sin memoria del origen. La enfermedad no es más que una nota desafinada que intenta volver a su melodía. Cuando te alineas con la frecuencia del silencio, la melodía se restablece. No necesitas entenderlo, basta con sentirlo. La mente traduce en ideas lo que el alma traduce en luz, pero la luz no necesita traducción, solo presencia. Los iniciados de las escuelas de Hermópolis practicaban esta presencia sentándose frente a las aguas del Nilo durante horas. No oraban ni pedían, solo observaban el reflejo de las estrellas en la superficie del río. Sabían que el agua guarda la memoria del cosmos, que cada ola es un fragmento del pensamiento divino en movimiento. Cuando el viento soplaba, el reflejo se distorsionaba, y el aprendiz comprendía.
Así es mi mente cuando se agita. Cuando el viento cesaba, el reflejo regresaba. Y entonces entendía. La verdad nunca se fue, solo el movimiento la ocultaba. Esa es la naturaleza del conocimiento hermético. No enseña algo nuevo, revela lo que siempre estuvo allí. Es un espejo pulido con atención. Cuanto más miras, más desapareces. Y cuando el observador se disuelve, solo queda lo observado, que es también lo que mira. El círculo se cierra y el misterio se resuelve en sí mismo. Pero este reconocimiento no puede imponerse. Es un florecer natural. La conciencia no se despierta por obligación, sino por madurez vibratoria. Es como una semilla. No la fuerzas a abrirse, le das calor, silencio y tiempo. Y cuando el tiempo deja de ser tiempo, la semilla se abre sola. Así es el alma cuando se encuentra lista. Se abre al todo. El todo no es algo lejano o inalcanzable. Es esta respiración, este instante. Es la textura invisible que une tus manos. La voz que lee estas palabras dentro de tu mente. Todo lo que percibes es el todo comunicándose consigo mismo. No hay afuera, no hay otro, no hay fin. Al comprender esto, la vida cotidiana se vuelve un acto sagrado. Caminar, hablar, comer, dormir, todo se transforma en rito, no porque debas hacerlo de cierto modo, sino porque al hacerlo con conciencia, cada gesto se llena de eternidad. Thoth decía que la verdadera magia no está en cambiar las cosas, sino en verlas tal como son. Cuando las ves sin juicio, cambian por sí mismas. El fuego que arde, el agua que fluye, el aire que vibra, la tierra que sostiene. Cada elemento es una faceta del mismo espíritu. No hay jerarquía entre ellos. Son las sílabas del lenguaje del universo. Cuando uno aprende a escucharlos, los cuatro hablan con la voz del quinto elemento, el éter, la conciencia. Y esa conciencia es el templo donde todas las dualidades se disuelven. Allí donde los opuestos se abrazan, nace la libertad. Luz y oscuridad ya no se enfrentan, se reconocen. La muerte ya no asusta, se entiende como cambio de frecuencia. El dolor ya no hiere, revela la resistencia al flujo. Todo lo que antes parecía caos se muestra como danza. La vida no está contra ti, está coreografiando tu recuerdo. Entonces, cada respiración se vuelve un rezo sin palabras. No pides, agradeces, no esperas, habitas, no temes, observas. Y al observar, todo se alinea. Los pensamientos dejan de ser olas que golpean y se convierten en mareas que te llevan suavemente hacia el centro. Allí no hay deseo, ni falta, ni búsqueda. Solo el pulso constante del ser reconociéndose en cada forma, en cada rostro, en cada sonido, si te atreves a quedarte en ese silencio, a dejar que te atraviese sin intentar poseerlo. Descubrirás el secreto que los iniciados solo susurraban en la oscuridad de las cámaras sagradas. No hay separación entre quien mira y lo mirado. Lo que llamas mundo es tu mirada materializada. Lo que llamas Dios es la conciencia de esa mirada. Lo que llamas tú es el punto en que ambas se encuentran. Ese punto no está en el futuro ni en el pasado. Está aquí, latiendo detrás de cada respiración, y cada vez que lo tocas con atención. El universo entero suspira contigo, reconociéndose a sí mismo a través de tus ojos. Cuando el universo se reconoce a través de tus ojos, todo se detiene. No porque el tiempo desaparezca, sino porque se vuelve transparente. Puedes ver cómo el segundo se expande en 1000 matices, cómo el sonido se curva hasta tocar la luz, cómo el pensamiento no es una línea, sino una espiral.
Esa espiral está viva, se mueve, te atraviesa. Es el rastro visible de una inteligencia que no se deja definir, pero que puede sentirse. Es el pulso de Todd, el pensamiento vibrante del todo, moviéndose en la materia. Esa espiral no está fuera de ti, nace en tu columna, sube como un aliento que asciende, serpenteando entre los mundos. Los egipcios la llamaban Yed, la columna de la eternidad, el pilar que sostiene el cielo dentro del cuerpo humano. No era solo símbolo, era anatomía sagrada. Decían que cuando el Yed se eleva, el hombre deja de ser hombre y se convierte en puente. Es el momento en que la energía, que antes dormía en la base, despierta y recuerda el camino hacia la fuente. Cuando esa corriente comienza a moverse, no lo hace con violencia, sino con reconocimiento. Sube lentamente, como quien vuelve a casa después de 1000 vidas. Toca cada centro del ser, la raíz, el vientre, el corazón, la garganta, la mente, y en cada uno deja una palabra sin sonido, un mandamiento que no ordena, sino que revela. Sé, dice en la raíz, siente, dice en el vientre, ama, dice en el pecho, expresa, dice en la garganta, recuerda, dice en la mente, y cuando llega al punto más alto, no dice nada, solo se disuelve en luz. En ese instante, el cuerpo ya no pesa, no porque desaparezca, sino porque se vuelve translúcido. No hay separación entre la piel y el aire, entre el pensamiento y el espacio. Todo es un solo campo vibrando, respirando al unísono. Y ahí comprendes por qué Todd fue llamado el que mide el cielo. No porque contara las estrellas, sino porque comprendió que el cielo es una medida del alma. El cielo no está arriba, está dentro, reflejado en cada célula, en cada recuerdo. Las constelaciones son mapas de tus estados de conciencia. Orión es la memoria del propósito. Sirio, la chispa del origen, la Vía Láctea, el río por donde viajan las almas hacia el despertar. Los templos fueron construidos para reflejar ese mapa, no para adorarlo, porque cada templo era una réplica del cuerpo humano, y cada cuerpo humano, un templo del cosmos. Las piedras hablaban, las columnas respiraban, las cámaras eran pulmones de energía. Los sacerdotes no oraban, calibraban la vibración del espacio, y al hacerlo, calibraban su propia vibración. Comprendían que el universo no responde a plegarias, sino a frecuencia, que no se trata de pedir, sino de resonar. Cuando la resonancia es perfecta, no hay necesidad de hablar. El todo ya sabe. El sonido, decían, es la forma más antigua de creación. Antes de la luz, hubo vibración. Antes de la forma, hubo tono. El verbo no fue palabra, fue frecuencia. Por eso, los sabios guardaban silencio. Sabían que cada sonido mal pronunciado podía alterar el tejido de la realidad, y cuando hablaban, sus palabras eran geometría viva, vibración precisa, portales abiertos. La voz era un acto sagrado. El hombre moderno ha olvidado ese poder. Habla sin escuchar, nombra sin comprender, emite sonidos sin conciencia, y al hacerlo, se desordena. Su propio campo se llena de interferencias. Pero basta un solo momento de silencio verdadero para restaurar la armonía. Porque el silencio no es ausencia de sonido. Es el espacio donde los sonidos encuentran su lugar. En ese espacio, cada palabra se purifica. Por eso Todd enseñaba que el verbo correcto no es el que convence, sino el que ordena. Que hablar con alma es reescribir el tejido del mundo. Si dijeras yo soy con plena presencia,
sin duda ni ego. Las estrellas cambiarían de posición, porque el universo no distingue entre tú y él. Tu vibración es su instrucción. Y así, cada pensamiento se convierte en herramienta. Pensar ya no es imaginar, es construir. Cada emoción se vuelve una corriente eléctrica moviendo el campo. Cada acción, una onda que reorganiza el espacio. Comprendes entonces que no hay nada pequeño, nada casual, nada separado. Todo responde, todo es espejo, todo es tú. El alma comienza a percibir los signos. Los números se repiten, los símbolos se revelan en lugares imposibles. Un ave que cruza justo cuando piensas en el pasado. Un rayo de luz que entra en el momento exacto. Una frase en una pared que responde a tu duda más íntima. No son coincidencias, son el lenguaje del campo comunicándose contigo. El universo no grita, susurra, y quien aprende a escuchar nunca vuelve a sentirse perdido. Todd lo llamaba la ciencia de los reflejos. No es adivinación ni magia, sino atención. Todo lo que ves fuera de ti es una frase pronunciada por tu vibración. Si algo se repite, es porque aún no has comprendido su significado. Cuando lo comprendes, el patrón se disuelve. La vida deja de ser destino y se convierte en diálogo. Y en ese diálogo, descubres que el universo tiene sentido del humor, que te responde con ternura, con ironía, con precisión absoluta. Cada caída, una lección disfrazada. Cada pérdida, un recordatorio. Cada silencio, una invitación. Y poco a poco, dejas de temer al misterio, comienzas a amarlo, porque ya no es enemigo, es tu reflejo más profundo. El miedo se disuelve, no porque desaparezca, sino porque entiendes su función. El miedo es el guardián del umbral, custodia las puertas del conocimiento, no para impedirte pasar, sino para asegurarse de que estés listo. Si lo miras con respeto, se aparta. Si lo enfrentas con rabia, te devora. El secreto es sencillo. El miedo se alimenta de resistencia y muere con la aceptación. Entonces sonríes. Porque lo que antes parecía amenaza, ahora es revelación. Cada sombra se convierte en maestro, cada límite en mapa. Comprendes que la oscuridad no existe por ausencia de luz, sino por exceso de profundidad, y que cuando te atreves a entrar en ella, encuentras la fuente. Allí, donde nadie se atreve a mirar, el todo te espera. En esa profundidad donde el todo espera, ya no hay forma ni palabra que te sostenga. No hay cuerpo, ni historia, ni nombre. Solo una vibración inmensa que lo abarca todo y, sin embargo, cabe dentro de ti. Es el punto donde el infinito se curva para contemplarse a sí mismo. Lo que llamas yo se disuelve, pero no desaparece, se expande. Es como si de pronto recordaras que siempre fuiste el océano y no la ola, que el movimiento era solo un disfraz para que el mar pudiera reconocerse en el reflejo de su propia espuma. En ese estado, el alma deja de buscar, porque comprende que nunca hubo distancia entre lo buscado y quien busca. El camino, el destino y el caminante eran una misma línea de luz, plegándose en distintas frecuencias. Todo el drama de la existencia se revela como una danza precisa, una coreografía de vibraciones que se cruzan para crear la ilusión del tiempo. Y tú, en el centro, observando cómo cada vibración que emites modifica el tejido que te rodea. Los sabios de Kem, el Egipto más antiguo, llamaban a este momento el segundo nacimiento. No es un renacer físico, sino vibracional. Es cuando el alma despierta dentro del cuerpo y el cuerpo se vuelve transparente al alma.
Ya no hay conflicto entre lo material y lo divino. Lo visible y lo invisible se miran, se reconocen y se abrazan. Esa unión era el verdadero significado de la palabra Hermes, el mediador entre mundos, el puente que une cielo y tierra. Cuando eso ocurre, la percepción cambia. No ves las cosas, las sientes, no analizas, reconoces, no interpretas, comprendes sin pensar. Es como si una inteligencia más antigua que el pensamiento se activara en ti. Y esa inteligencia no pertenece al individuo, sino al todo. Es la conciencia universal experimentándose a través de tus sentidos. Todd decía que en ese punto el ser humano deja de ser una criatura y se convierte en creador, pero no un creador que impone su voluntad, sino uno que coopera con el diseño del universo. Ya no lucha contra la corriente, se convierte en corriente. Lo que antes parecía azar ahora revela propósito. Lo que parecía castigo muestra su enseñanza. Y la vida, que antes era un laberinto, se convierte en mandala. Cada paso, un trazo perfecto en la geometría del alma. Los antiguos lo representaban con el símbolo de la serpiente que se muerde la cola. Ouroboros. No era signo de destrucción, sino de perfección. La serpiente no se devora, se completa. Es el ciclo eterno de nacimiento y disolución, de expansión y retorno. El universo respira a través de ese ciclo, y tú también. Cada inhalación es creación, cada exhalación, rendición. Y entre ambas, la vida sucede. Cuando comprendes esto, desaparece la ansiedad por llegar, porque ves que no hay meta fuera del instante. Todo lo que se despliega ante ti es un reflejo del punto de conciencia que habitas. Si estás en armonía, el mundo te lo canta. Si te desordenas, el mundo te lo muestra, no para castigarte, sino para recordarte. La vida no te ocurre, te responde. El corazón, entonces, deja de ser solo un órgano. Se convierte en brújula. Su pulso no mide la sangre, mide la coherencia. Cada latido te dice si estás vibrando en verdad o en miedo. Si sientes expansión, estás alineado. Si sientes contracción, te has alejado de ti. Es simple, pero requiere presencia, porque la mente intenta intervenir, controlar, interpretar, y el corazón solo sabe una cosa: sentir. Todd enseñaba que el corazón es el verdadero centro del conocimiento, que la mente traduce, pero el corazón comprende. Por eso en el juicio de los muertos, el alma no era medida por sus actos, sino por el peso de su corazón. Si era más liviano que la pluma de Maat, el alma ascendía, no porque fuera buena, sino porque había vivido en verdad, sin densidad, sin máscaras. La liviandad era la prueba de la coherencia vibracional. Esa misma balanza sigue viva dentro de ti. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra la inclina, pero no hacia un castigo o un premio, sino hacia la vibración que eliges habitar. La eternidad no está después de la muerte, se experimenta cada vez que eliges la verdad sobre el miedo. La ascensión no es un viaje vertical, es un cambio de frecuencia. En ese cambio, la realidad se transforma. Los colores se vuelven más nítidos, los sonidos más profundos, el tiempo más suave. No porque el mundo cambie, sino porque tus ojos se limpian, el velo que separaba lo visible de lo invisible cae, y detrás de cada cosa percibes un resplandor sutil, una presencia que te observa con amor silencioso. Comprendes que nunca estuviste solo. Esa presencia no es un Dios lejano, ni una entidad externa. Es la conciencia universal mirándose a sí misma desde dentro de ti. No hay súplica ni distancia, hay comunión.
Hay un intercambio continuo de energía entre tú y el todo. Cada respiración es una conversación, cada silencio una respuesta. Entonces surge una ternura inmensa, una gratitud sin motivo. No porque hayas alcanzado algo, sino porque todo lo que eres basta. El alma descansa en su propio centro, la mente, por fin, deja de girar, y en ese descanso escuchas lo que ningún libro puede enseñar, la voz sin sonido, el lenguaje anterior al tiempo, una vibración tan pura que no tiene principio ni fin. Esa es la voz de Thoth, resonando en el vacío, recordándote que tú mismo eres su eco, cuando esa voz termina de resonar en el vacío. No deja silencio, deja presencia. No hay fin, pero hay comprensión. No hay destino, pero hay regreso. Lo que empezó como una búsqueda se revela como una memoria que siempre estuvo aquí, esperándote detrás de cada respiración. El alma ya no necesita pruebas, ni promesas, ni señales, porque ha recordado lo esencial, nunca estuvo perdida. La conciencia vuelve a su punto más simple, y en esa simplicidad todo encaja. Comprendes que el camino no era un ascenso hacia algo más alto, sino una espiral hacia adentro, hacia el núcleo donde todo converge. La luz y la sombra se entrelazan, la dualidad se disuelve, y el yo se entrega al pulso del todo. No hay más separación entre el observador y lo observado, entre lo humano y lo divino, solo una vibración ininterrumpida que lo sostiene todo. La mente, por primera vez, calla sin esfuerzo, no por cansancio, sino porque ha sido testigo del misterio y se inclina ante él. Ya no necesita entender, ahora sabe, y ese saber no tiene forma ni argumento. Es un estado de quietud que no depende del entorno, del cuerpo ni del tiempo. Es el mismo silencio que escucharon los sacerdotes al entrar en las cámaras de iniciación. El mismo que sintió el primer aliento cuando se separó del océano cósmico. En ese silencio, las palabras de Thoth se vuelven claras. Todo lo que es, ha sido y será, es uno. Ya no es una frase grabada en piedra, sino una verdad que vibra en la médula. El cuerpo es el templo, la mente es el altar, y el alma, el fuego que nunca se apaga. Comprendes que el despertar no era llegar a un estado perfecto, sino recordar la perfección que siempre te habitó, que el propósito no era trascender la vida, sino encarnar la eternidad en ella. La respiración se vuelve más profunda, y en cada exhalación algo se libera. La necesidad de tener razón, de controlar, de temer. Lo que queda es la pura experiencia del ser, no un ser separado, sino el ser que lo abarca todo. Los límites del cuerpo se diluyen en la luz del aire. Los pensamientos se expanden hasta fundirse con el horizonte, y el corazón late al compás de un ritmo que no pertenece a este mundo. Es entonces cuando lo entiendes. La divinidad nunca estuvo en las alturas, sino en la intimidad, no en los templos de piedra, sino en el temblor de tu pecho, no en los libros antiguos, sino en la respiración que los lee. Eres el escriba y el texto, el iniciado y el Dios, el eco y la voz. Todo lo que adorabas fuera se inclina ahora dentro de ti. Y ese gesto, esa reverencia interna, es la verdadera oración. El universo responde con señales suaves. El aire se densifica. Una calma sagrada envuelve el espacio. Todo parece reconocerte. Las hojas se mueven distinto. El sonido del viento tiene otro matiz. Los ojos de los demás contienen una luz familiar. Porque cuando recuerdas quién eres,
El mundo también recuerda quién es contigo. Ya no hay retorno posible, no porque el camino se cierre, sino porque ya no hay lugar al que volver. El hogar estaba aquí, oculto en la mirada que lo buscaba. Y ese descubrimiento es tan simple que conmueve. La verdad, tan buscada, se revela como una caricia. Siempre fuiste. El alma sonríe, no la sonrisa del ego que celebra, sino la del espíritu que comprende. No hay triunfo ni derrota, solo presencia, solo esa corriente silenciosa que te atraviesa y que ahora reconoces como tuya, como la sustancia misma de lo real. El día se pliega sobre sí mismo. La luz del atardecer cae sobre tus manos, y por un instante, cada partícula brilla como si supiera que está siendo mirada desde el centro de la creación. Eres testigo y creador, respirando al unísono con el todo. La vibración se estabiliza, el cuerpo se convierte en templo de quietud. Así termina el viaje que en realidad no termina, porque todo final es una curva del círculo, un punto de retorno. Cierras los ojos y el universo entero se pliega en ti, como un espejo que finalmente se reconoce. La oscuridad no asusta, es el vientre donde todo renace, en el último aliento. Lo comprendes sin palabras. No hay arriba ni abajo, no hay dentro ni fuera, no hay tú ni yo. Solo el uno respirando en infinitas formas. Esa respiración eterna, silenciosa, consciente es la voz de Todd, que nunca se apaga, que nunca se va, que siempre estuvo aquí, hablándote desde el principio, esperándote en el centro mismo de tu propio ser.